Buenos días a todos. A continuación presentaré los avances de mi investigación doctoral de este trimestre. El tema son los factores y los efectos de la inversión extranjera directa en I+D en países emergentes en el sector farmacéutico para el periodo de 2000 a 2020, los casos de Argentina, Brasil, China e India. Entrando ya en contexto, el objetivo general es explicar qué factores influyen en la inversión extranjera directa en investigación y desarrollo en el sector farmacéutico en países emergentes y los efectos de esta inversión en las firmas locales. Como objetivo particulares se señalan tres. El primero consiste en identificar las características de las firmas farmacéuticas transnacionales que deciden invertir en I+D fuera de su país de origen. El segundo objetivo es conocer las razones de estas firmas para deslocalizar las actividades de I+D hacia economías emergentes. Y el tercer objetivo es evaluar si estas firmas farmacéuticas locales cuentan con las capacidades de absorción y las derramas tecnológicas frente a las actividades de I+D que reciben del extranjero. En este punto quisiera señalar que se hizo un cambio en los objetivos con respecto a la presentación anterior. Decidimos incluir el objetivo 1 porque mi asesora me hizo ver que mi análisis estaba haciendo un poco no redondo, es decir, solo me enfocaba en qué factores influían en la decisión de las transnacionales para invertir en I+D en economías emergentes y los efectos de esta inversión en las firmas locales, pero estaba dejando de lado la parte de las firmas transnacionales, es decir, cómo es su lógica, qué las caracteriza, por qué unas sí pueden darse esa oportunidad de hacer inversiones de cierta manera de riesgo en países extranjeros y sobre todo en países emergentes. Entonces, el objetivo también es como caracterizarlas, como ver por qué, cómo es su dinámica interna de la I+D en estas firmas transnacionales. Ahora bien, las preguntas de investigación que planteamos son tres. La primera es, ¿por qué las grandes firmas invierten elevados montos en I+D en relación con sus ingresos? La segunda es, ¿por qué motivos las transnacionales deciden invertir en I+D en las plantas filiales de países emergentes? Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿en qué condiciones las empresas locales pueden absorber estas derramas de conocimiento que se generan o se derivan por la inversión de I+D en sus países? Entonces, para la validación de para la primera pregunta, se espera que pese a que las grandes firmas farmacéuticas concentran sus estrategias de competencia oligopólica en la innovación, invirtiendo un elevado monto en I+D como porcentaje de sus ingresos y apoyándose en estrategias de fusiones y adquisiciones, no necesariamente el lanzamiento de nuevos medicamentos es elevado. Y esta nuevamente estudia cómo es la dinámica de la I+D dentro de la empresa transnacional. Para la pregunta 2, se espera que las firmas transnacionales deciden invertir en I+D en plantas filiales de economías emergentes al buscar optimizar sus recursos y aprovechar tanto las capacidades científicas y tecnológicas como las condiciones institucionales y de mercados favorables en estas economías. Y finalmente, para la pregunta 3, se espera que la inversión extranjera directa en I+D tenga derramas de conocimiento en las firmas locales cuando éstas se posicionan como seguidoras de tecnología de frontera, es decir, que estas empresas locales realizan inversiones en I+D, transfieren tecnología, cuentan con capital humano y con políticas de ciencia y tecnología activas, y además realizan o tienen relaciones para convenios de investigación con firmas transnacionales o incluso con instituciones o centros de salud o universidades en sus países. Este es el contexto general. La entrega o el avance de este trimestre es ya la conclusión del protocolo. En el coloquio anterior se presentó la motivación de la investigación, la revisión de literatura, el problema de investigación, la justificación y la aportación que esta investigación tiene, los objetivos, preguntas e hipótesis. Sin embargo, como lo señalé al principio, se realizaron cambios
se ajustaron la revisión de literatura, pero en esencia prácticamente el objetivo y la esencia de la investigación no cambió. Por lo tanto, a continuación se presentará lo que estaba pendiente, que era como la metodología y la estructura de la investigación. Ahora bien, en la metodología, para validar o para dar respuesta a las hipótesis que planteamos para cada una de las preguntas, proponemos un análisis comparativo entre economías de países emergentes de América Latina, como lo mencionamos, Asia, Argentina, Brasil, y de Asia, China e India, para un periodo de análisis de 2000 a 2020. En el documento especificamos muy puntualmente por qué elegimos estas economías, por qué son importantes en términos de inversiones en I+D y sobre todo por qué estas economías son importantes para el sector farmacéutico. También especificamos la relevancia del periodo de análisis, porque si bien el proceso de globalización y de elevados montos de inversión hacia otros países fue a partir de la década de 1990, a partir de los años 2000 se intensificó esta actividad en los países emergentes e incluso ha habido periodos en que los montos de inversión en estos países ha superado a las inversiones que se hacen en países desarrollados. Entonces, con base en la revisión de literatura y poniendo especial énfasis en las metodologías que distintos autores han utilizado, nosotros proponemos para las hipótesis o para verificar las hipótesis modelos de regresión múltiple. En este momento los estamos marcando de manera muy genérico porque aún vamos a iniciar con lo que es la etapa de recolección de datos. Queremos ver cómo están los datos, qué datos podemos adquirir, cómo están, si vienen para todo el periodo de tiempo, cómo vienen. Si bien ya tenemos identificadas las variables, el tipo de indicador proxy que queremos utilizar, necesitamos ver cómo lo podemos obtener. Entonces, una vez que tengamos ya definido cómo van a estar estos datos, podemos dar la especificación puntual del modelo de regresión que se va a realizar, así como sus respectivas pruebas de validación, de pruebas de validez para cada una de las hipótesis. Entonces, para la primera hipótesis, planteamos un modelo en donde queremos ver cómo es la dinámica de la I+D en las empresas transnacionales y prácticamente es como identificar la productividad de la I+D de las grandes firmas. Tenemos la variable dependiente, las variables independientes y en el documento se especifica puntualmente el nivel de las variables, si son a nivel macro, micro, meso, el conjunto, porque algunas vienen en categorías si son de mercado, de empresa, de ciencia y tecnología, de salud. También especificamos la relación que se espera obtener de cada una de estas variables con la variable dependiente, los autores que hacen referencia a ellas y las fuentes, las instituciones de donde las pensamos obtener. Ahora, para la hipótesis 2, sí tenemos ya, hemos decidido utilizar un modelo Probit, porque lo que queremos determinar aquí es la probabilidad de que las empresas transnacionales inviertan en I+D en economías emergentes. Nuevamente planteamos la variable dependiente como si Y es igual a 1, es que las empresas sí deciden invertir, y si Y es igual a 0, es que no deciden invertir. Necesitamos todavía darle la especificidad y los detalles que daremos en función de los datos que tengamos. También tenemos ya, eso sí, identificadas las variables, que son a nivel empresa también, ciencia y tecnología. Aquí señalo muy brevemente cuáles son, las variables del sistema de salud y las variables institucionales. Y también para la hipótesis 3 es el mismo caso, la variable dependiente son de ramas de conocimiento de las firmas locales y también las variables independientes que se analizan. Estaba pendiente la estructura, básicamente este es el índice preliminar de la investigación. Obviamente no quiero decir que ya es el índice final. A lo largo de la investigación seguimos haciendo ajustes a las preguntas, ajustes a las hipótesis, ajustes al documento. Entonces, este es el preliminar. Y para concluir, me gustaría señalar las metas o los avances esperados que vamos a seguir ahora en el siguiente trimestre, que es comenzar con la elaboración ya del capítulo 1, que es el marco teórico y conceptual. Si bien ya se hizo una revisión de literatura que sirvió para dar la generalidad de la investigación, es necesario entrar como a la parte más fina, que es no solo identificar qué dijeron los autores, sino la esencia y el debate, lo que está la discusión, y darle este hilo conductor a la investigación que estamos planteando.
y al mismo tiempo ya iniciar con la búsqueda y recopilación de datos, sobre todo a nivel firma, a nivel país, sector, y el reto es a nivel firma. Entonces, no queremos decir con esto que no tengamos nada, si ya tenemos identificadas las variables, hasta el tipo de indicador, ya tenemos las fuentes, tenemos informes, pero no nos hemos metido específicamente a ver cómo están los datos y cómo los podemos obtener. Básicamente, esa es la entrega de este trimestre y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra a el alumno lector, Iván Meneses. Sí, buenos días. Primero felicitarte por este protocolo. Me parece que has podido construir bien ya las ideas. Digamos, de manera general, creo que sí se justifica el aporte que estás haciendo. Ahorita me quedó un poco más claro, ¿no? En la exposición. Creo que hay dos caminos que puedes optar, ¿no? La primera, ante los problemas que tú reportas de que hace falta literatura, hace falta inclusive la construcción del debate fino, ¿no? Sobre los modelos de decisiones de las transnacionales. Creo que tienes una buena aproximación en el sentido de que vas a avanzar o te propones avanzar un poco más en el desarrollo empírico, pero creo que, digamos, una de las sugerencias sería que a lo mejor ya sea antes o después de los modelos, pudieras ver la lógica del pensamiento de las transnacionales, aunque no esté en la bibliografía, porque eso es lo que nos reportas, que hay carencias. Una lógica sencilla, ¿no? De cómo, sobre qué criterios piensa o presupones que piensan las transnacionales al invertir en I+D. Y la segunda sugerencia, bueno, algunas te las agregué en tu documento, pero la segunda sugerencia sería que afinaras un poco más, quizás para, este es el protocolo de investigación, pero ya en la tesis, los conceptos que vas a retomar o debatir inclusive, ¿no? Porque al menos yo sí tengo un conocimiento general, pero creo que sí puede haber inclusive hasta debates de concepción de algunos documentos que son fundamentales en tu tesis, ¿no? Entonces, está de más, a lo mejor ya en la tesis se va a desarrollar, como dices, en el marco teórico, pero sí definirlos, ¿no? Porque a veces presuponemos que ya los conoce la comunidad, pero nos perdemos luego en ese tipo de términos y nada más sería eso. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, le daremos la palabra a la lectora especializada, la doctora Hortensia Gómez. Hola, buenos días a todos. Gracias. Bueno, yo también veo una mejora en tu trabajo. Sin embargo, pues hay algo que a mí me causa un poco de inquietud. Lo que pasa es que cuando tú señalas pues tu primera pregunta, que es respecto a las empresas transnacionales y su lógica, tú nos dices, a ver, déjame ver, aquí lo tengo. Dice, ¿por qué las grandes farmacéuticas invierten elevados montos en investigación y desarrollo en relación con sus ingresos? Y la hipótesis es que, pese a que las grandes farmacéuticas concentran sus estrategias y todo lo demás, bueno, y apoyándose en estrategias, no necesariamente el lanzamiento de nuevos medicamentos es elevado. A mí me causa un poco de inquietud porque este tema lo estás explicando con base en la productividad de las empresas. Entonces, yo quisiera que me comentaras un poco sobre cómo es que con base en en el indicador que estás proponiendo de productividad de las empresas, vas a ver el tema de por qué invierten elevados montos en investigación y desarrollo con relación a sus ingresos. Porque la pregunta es, ¿por qué invierten? No si su inversión es productiva. Entonces, a mí como que ahí me causó un poquito de inquietud, ¿no? Y bueno, de las otras dos hipótesis, como comentas, pues también están en construcción, pero me parece que las otras, bueno, igualmente te mandaré mis comentarios, pero en esta primera sí me causó un poquito más de inquietud, ¿no? A lo mejor
yo no lo veo tan claro cómo es a partir de ver si son productivas o no, vas a dar respuesta a por qué están invirtiendo. Sí, En lo demás, por supuesto, yo veo un avance significativo. Creo que estuvo muy bien lo que has hecho de hacer el replanteamiento y pues como bien dices, estás en construcción ya de los modelos definitivos. Eso me parece muy bien, solamente es esta observación que tengo. sí, doctora. Tal vez no me faltó plasmarlo un poco mejor, pero era identificar cómo es esta dinámica de I+D en las empresas transnacionales. En las empresas transnacionales. Entonces era ver, porque esta parte es importante es la propia dinámica y es la propia característica del sector farmacéutico. Las industrias farmacéuticas destinan elevados montos de inversión en I+D en el año 1, por ejemplo, para la investigación del medicamento que quieren sacar, pero no necesariamente ese medicamento se genera en ese mismo año ni en el año siguiente. Incluso hay periodos de 10 años de que inician los estudios y se aprueba el medicamento. Entonces queremos ver cómo es este proceso, porque se arriesgan a invertir, porque queremos ver cómo es esa dinámica y esta es una característica central. Igual y sí necesito plantearlo, un poco aterrizarlo. Fue una pregunta que surgió en el momento de estar haciendo las revisiones. Con mucho gusto lo puedo aterrizar, lo puedo plantear mejor en lugar del por qué, es como cuál sería la dinámica o ver como la lógica de esta dinámica de este sector. Doctora, con mucho gusto lo trataré de aterrizar un poco más en el documento y se los haré llegar. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer un comentario adicional. Sí. Sí, adelante, doctora Lenga. Bueno, en principio quiero dar un reconocimiento que Carmen se ha empeñado en estar, digamos, trabajando en leer diversos artículos y poder identificar pues cómo se está abordando este problema, y me parece muy, muy, muy interesante el tema de investigación. Yo quisiera que explicaras, Carmen, ¿qué países son los que has seleccionado y por qué? Sí, doctora. Los países que he seleccionado son de América Latina es Brasil, Argentina, y de Asia es China e India. En primer lugar, porque estos países son considerados como economías emergentes que han recibido importantes montos de inversión extranjera directa y para I+D en este periodo de tiempo, y sobre todo porque estos países juegan un papel muy importante en la industria farmacéutica. Son considerados como los denominados farmaging, que son economías emergentes que tienen un potencial en el mercado farmacéutico. Además, el caso de China, que también es como ahorita el país clave, la economía clave en inversión en I+D y en la generación o ya en la producción de patentes. Está cambiando su dinámica de ser un seguidor allá él tomar la iniciativa de innovar. India es otro caso, pero también con base en la literatura revisada se identificó que hay grandes diferencias. Si bien países como China, que es como ahorita el caso estrella, ha tenido muchísima investigación al respecto en diversos sectores, otros países como África o América Latina han quedado excluidos de este análisis. Entonces también lo que queremos ver es esta diferencia entre propios países emergentes, ver por qué unos sí, por qué unos no, qué hicieron unos, qué hicieron otros y cuáles son las características. Ahora, de América Latina, nuevamente también digo, se eligieron estos porque también Brasil y Argentina son considerados como economías que tienen importantes competencias en términos de la industria farmacéutica. Entonces queremos ver cómo está este periodo y estos países. Por eso se eligió. Sí. Otra cuestión adicional, ¿por qué México no?
lo consideré porque México de hecho tiene una posición más dominante que Argentina como economía, o al menos hace algunos años, pocos años, que Argentina. Sin embargo, en la literatura y en la información no he encontrado que México se posicione con ciertas competencias adicionales que sí tiene Argentina. Argentina sí tiene una industria farmacéutica un poco más consolidada, he encontrado más información al respecto. Incluso se puede ver su participación de ese país en el caso de la pandemia. Se ha utilizado y se fueron allá a generar, a contribuir en la esencia de las vacunas, cuando en cambio aquí en México me parece que solo fue como el envase, ¿no? O sea, no se han generado estas competencias que necesitamos analizar. También, sin duda, esto podría ser un análisis de reflexión y de contribución de esta tesis. ¿Por qué México no? ¿Qué está pasando, no? Si de venir de una tendencia creciente, ¿por qué se ha quedado atrás o rezagado con respecto a estos países? Ok. Muchísimas gracias. Si hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario, tenemos un par de minutos. Si no, vamos a dar por concluida la presentación de este momento y vamos a pasar a la siguiente en 5 minutos. Muchas gracias. Gracias.